noches a todos. Les queremos dar una bienvenida a este nuevo programa de Conversemos a la Luz de la Biblia. Así es. Como todos los programas, queremos iniciar con una lectura bíblica y entonces tenemos una oración. Para el tema de hoy, elegimos un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y el versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con este pasaje introducimos el tema de esta noche, que es la salvación, pero antes vamos a invocar la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Les invito a que donde estén inclinen sus rostros para orar. Buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día sábado que estamos iniciando. Gracias por este tiempo que tú has apartado desde la fundación del mundo para que nos encontremos contigo, para que nos relacionemos contigo. Te pedimos, Señor, que ahora en este momento que vamos a abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestras mentes, pueda aclarar nuestro entendimiento y podamos encontrar respuesta a alguna inquietud que tengamos respecto a la salvación que tú has preparado para nosotros. Te pedimos por todos aquellos que están participando de este programa o por aquellos que luego en algún otro momento van a poder escucharlo, van a poder verlo, que puedan ser alcanzados por tu gracia y por tu sabiduría, por tu revelación. Te pedimos todo no porque haya algún mérito en nosotros, sino en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, bueno, somos estudiosos de la Biblia, no somos pastores, no somos algo especial, sino que nos gusta estudiar la palabra de Dios, ¿no? Aquel que es tan importante. Estamos en este programa que es Conversemos a la Luz de la Biblia, con el eslogan solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios, y la idea es hacerlo los primeros y terceros viernes de cada mes, ¿no es cierto, Gustavo? Bueno, y la idea es compartir esto que nosotros estudiamos. No venimos a imponer, ni tampoco a discutir la palabra, porque la palabra no se discute. Lo que venimos es a contarles a ustedes lo que hemos estudiado, lo que hemos encontrado en nuestro estudio. Y de esta manera justamente lo compartimos con otros, ¿no es cierto? Bueno, para esta semana tenemos el plan de salvación, es el tema 4, que está puesto. Ustedes nos van a poder seguir tanto en Facebook como en YouTube. Este programa que ahora está en vivo, está saliendo en este momento en vivo. Hoy es 1 de octubre del 2021. En un par de horas más vamos a poder subirlo al YouTube para que ustedes lo puedan escuchar, ¿sí? Y la idea es recapitular lo que hemos conversado en la anterior charla, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, la última conversación que tuvimos, estuvimos hablando, Dino, acerca de temas importantes para nosotros como la creación, ¿no? Encontramos allí en los primeros capítulos de Génesis, el capítulo 1 y 2 de Génesis, el relato bíblico de la creación, ¿no? Donde la palabra nos revela que fuimos creados por Dios. No nos está explicando cómo fuimos creados, sino que nos está diciendo que fuimos creados por Dios, ¿no? Que somos criaturas de Dios. Aceptados por fe, ¿no es cierto? Exacto. Y es un punto importante de la fe, ¿no? Aceptar que somos criaturas de Dios. Un pensamiento distinto, bueno, puede inevitablemente transforma nuestra mirada del mundo, nuestra mirada de la vida, ¿no? Y nuestra expectativa también acerca de nuestra realidad y del futuro, ¿no? Exactamente. Así que es importante lo que nosotros aceptemos por fe, porque como conversábamos hace unos minutos atrás, tanto el relato de la creación como cualquier teoría humana sobre la evolución o sobre el origen del hombre o de lo que vemos, requiere fe. Exactamente. Requiere fe, ¿no? Entonces, depende de nosotros, es nuestra elección en qué afirmar nuestra fe. Exactamente. Justamente también hablamos sobre el engaño, la caída del hombre en el pecado. El pecado ya existía, lo hemos hablado la semana anterior, las semanas anteriores. Cómo cae el hombre en el engaño, ¿sí? Y a partir de esos relatos que está en el capítulo 3 de Génesis,
entre el versículo 6 y el versículo 15, tenemos un relato bastante práctico, que siempre terminamos acudiendo a ese mismo relato para saber cuáles fueron, y es una fuente inagotable de explicaciones, de respuesta, Génesis sí. de respuesta, 3.15, es uno de los que constituyen el protoevangelio, ¿no es cierto? Lo hemos hablado muy por arriba en las semanas anteriores. Y también, bueno, este protoevangelio, que también me gustaría que vos comentes a qué se refiere, ¿no? La sentencia, de qué se refiere esto de la serpiente, el pie en la cabeza y todo eso, ¿cierto? Sí, antes de eso quiero hacer un agregado sobre algo que vos mencionabas, ¿no? Acerca Sí. del engaño, de la caída, ¿no? Este, el engaño esencialmente es acerca de Dios, ¿no? Es acerca de Dios. Este, por eso vamos a ver en el tema de hoy que el plan de salvación también es acerca de Dios, ¿no? Sí, Es acerca de sí, sí, Dios. sí. Sí, Este, pues no es acerca del hombre, es acerca de Dios. es De acerca de Dios con Dios, la ¿no? criatura. Es acerca de Dios. Ahora, y después vamos a ver un poquito en qué consiste esto, ¿no? Pero es cierto, el hombre fue engañado acerca de Dios. El hombre decidió aceptar el engaño, Ahí pasa el tema, ¿no? ¿no? El hombre eligió aceptar el Eligió. engaño, conociendo la otra alternativa, decidió aceptar la otra propuesta, ¿no? La propuesta de la serpiente, de acuerdo al relato, ¿no? Y bueno, lamentablemente el hombre cayó, como mencionabas, cayó en pecado. ¿Qué significa caer en pecado? Bueno, caer en pecado significa caer en una relación rota con Dios. Básicamente es eso, ¿no? Caer en una relación rota con Dios. O romper una relación con Dios. Sí, caer en esa situación, ¿no? De tener una relación rota con Dios. Y entonces, aun cuando el hombre cambió su pensar, su posición, su postura frente a Dios, Dios nunca cambió su postura frente al hombre, ¿no? Exactamente. Y entonces, en ese propósito de mantenerlo, y no solamente mantener una postura frente al hombre, sino de restaurar la relación que había sido rota, elaboró un plan que nosotros conocemos o llamamos plan de salvación, ¿no? Y ya desde a través de la historia, digamos, de la humanidad, Dios fue revelando de a poco detalles acerca de su plan, ¿no? Y fue manifestando diferentes acciones por medio de símbolos, por medio de metáforas, ¿no? De metáforas, cómo iba a ser o cómo era el plan de salvación elaborado por Dios, ¿no? Y uno de los primeros símbolos, o el primer símbolo que apareció, ¿no? En este momento que vos comentabas de Génesis capítulo 3, sí. Es el símbolo del sacrificio, ¿no? El símbolo del Está sacrificio. implícito, está como escondido. Sí, no está de forma explícita, pero se establece algo diferente a lo que se venía dando. Sí, y después vamos a ver, ¿no? Después podemos ver en el relato bíblico que efectivamente este fue un símbolo inicial, ¿no? Acerca del plan de salvación de Dios, ¿no? De la forma como Dios salva, ¿no? Entonces allí Te lo leo que lo tengo acá, ¿sí? Lo podés, vamos a leerlo. Esto es Génesis capítulo 3, versículo 21, y dice así: ya habiendo pecado, habiendo elegido de una manera diferente, dice, y llamó a Adán, el hombre su misma mujer, y dice, y Jehová, Dios, el versículo 21, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Exacto. Es muy escueto lo que dice, pero tiene un contenido importante. Sí, pero no hace falta tener mucha imaginación, ¿no? Eran pieles de animales. Exactamente. Y ahora uno se pregunta qué pasó con los animales que eran dueños de esas pieles, ¿no? Y bueno, fueron sacrificados para poder cubrir la desnudez del hombre, la vergüenza del hombre, la condición caída del hombre. Sí. Seres inocentes tuvieron que morir, ¿no? Y este es en realidad el simbolismo de los sacrificios, que
del sistema que Dios estableció, que por supuesto fue pervertido por el enemigo de Dios, ¿no? Y podemos ver sacrificios o ofrendas que son que pervierten en el sentido que Dios le dio inicialmente a esto, pero que a pesar de eso Dios lo sostuvo en el tiempo, y de hecho el mayor acto la mayor declaración de amor de Dios hacia el hombre fue entregar a su hijo como sacrificio, ¿no? Sí. Allí en la cruz del Calvario. El sacrificio tiene dos aristas. Una es el hecho del sacrificio y lo que simbolizaba, y la otra es a qué apuntaba ese sacrificio. Todos los sacrificios que no son del origen hebreo, estos son sacrificios que estableció Dios desde el comienzo. Ahora vamos a ver algún texto más, pero los sacrificios fueron establecidos desde el pecado en adelante. Apuntaban a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Más adelante lo vamos a ver. Pero sabemos que todos apuntaban a esa venida del Mesías, ¿no es cierto? Que iba a solucionar, a restablecer en forma definitiva la posibilidad de asumir la posibilidad de llegar a estar en condición de reconciliación con Dios. Uno de los sistemas que veíamos desde el comienzo, Caín y Abel no eran judíos. Ya estamos en claro, ¿no es cierto? Y ahí en el capítulo 4, versículos de 2 al 4, dice lo siguiente: después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces acá surge que, digamos, esta parte, para lo que estamos tratando hoy, es secundario. Sabemos que este sacrificio, ¿por qué la mirada de Dios en lo bueno sobre Abel y no miró con agrado también lo que había traído Caín, quizás de buena voluntad y, digamos, de mucha disposición? Es porque lo que había establecido no era la ofrenda de vegetales. Lo que había establecido era una ofrenda sustitutiva, apuntando a la venida del Mesías, ¿no es cierto? Sí, y por decir algo, por encontrar alguna diferencia entre un vegetal y un animal, ¿no? Un animalito puede mirarse como un ser inocente. Sí. Ahora, un zapallo, bueno, también ha no sido puede creado para alimentarnos. sí, pero no puede, o sea, no puede verse en ninguna forma como algo inocente, ¿no? Y parte importante del simbolismo, ¿no? Parte importante del simbolismo es algo que vamos a ver un poco más adelante en detalle, es que el método que eligió Dios para salvar al hombre fue la estrategia de la sustitución. Sí. Dios sustituye al hombre. El hombre estaba condenado a muerte. En la persona de su hijo, claro, ¿no? Y entonces el hijo, que es puro, que es perfecto, puede satisfacer con su vida la justicia divina, ¿no? No así el hombre. Sí. De hecho, en una figura, como dijiste vos, el animal no iba a perdonar los pecados, o no servía para perdonar los pecados, pero sí era como figura de que iba a venir como redentor posterior. Además, el animal, si nosotros vamos avanzando en el relato bíblico y llegamos al libro de Éxodo y al libro de Levítico, vamos a ver que el animal tenía que ser un animal sin mancha, sin defecto, tenía que ser perfecto. Y esto habla, Dino, acerca de la representación del animal de un ser que era perfecto. Obviamente el hombre no era perfecto, no. Ya quedó claro que no era perfecto porque había caído en pecado, se había vuelto un defecto el hombre. No es que tenía defecto, sino que se había vuelto un defecto. Entonces tenía que ser sustituido por alguien sin defecto. Ahora, entre los hombres, el único hombre, a partir de Adán hasta el momento en que cayó, que después ya no se lo pudo contar, el único hombre que puede calificar como hombre sin defecto
es Jesucristo. Por supuesto. Es Jesucristo. Nació Entonces, sin mancha. esta profecía de Génesis 3:15, este cordero que durante siglos fue un símbolo del plan de salvación, de la forma como Dios salva al hombre, representaba indudablemente a Cristo, al Hijo de Dios. Justamente. Bueno, también tenemos otros sacrificios previos a la existencia del pueblo hebreo. Tenemos a Noé, que hace un sacrificio de animales puros, como lo dice el relato de Génesis capítulo 9, capítulo 7 digo, y después también de Abraham, que no era judío tampoco, y sin embargo hace sacrificios de expiación, ¿no es cierto? De hecho hay un relato muy especial con su hijo Isaac, así que sabemos que el sistema de sacrificios no solamente viene desde el pueblo hebreo, sino también desde mucho antes, desde el comienzo de los tiempos del hombre. Claro, como decíamos hace un momento, fue establecido en la puerta del Edén, cuando el hombre cayó y fue expulsado del Edén, ¿no? Entonces allí Dios le ofreció, le anticipó una solución para su problema. Bueno, y acá tenemos una parte en la que podemos hablar desde cuándo está establecido el plan de salvación, ¿no es cierto? Y hay varios textos. Yo quería leer 3 textos en los cuales la Biblia relata desde cuándo está establecido este plan de salvación. ¿Porque esto se hizo como un parche? No, evidentemente estuvo planificado por Dios, por eso lo relata de esta manera. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, en la salutación, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que antes de la fundación del mundo ya existía el plan de salvación. Hay un texto muy conocido que es Primera de Pedro 1:20, ¿sí? En la cual dice este relato que dice esto. Dice, ya destinado, hablando de Cristo, ¿no? Del Cordero sin mancha y sin contaminación, como dice el versículo 19, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Postreros tiempos para él era contemporáneo, porque había vivido en la época que él ya había, antes de que escriba este libro, ¿no es cierto? Esta carta. Evidentemente hay otro texto más, no lo vamos a relatar también, pero sí hay otros textos también que hablan sobre la existencia de este plan de salvación fundado o pergeniado antes del comienzo del hombre siquiera. Sí, hay pasajes muy conocidos como el de San Juan capítulo 3 y versículo 16, sí, que también nos hablan acerca de esto, ¿no? Pasaje, esta declaración de Jesús que vamos a leer fue hecha a los inicios del ministerio público de Cristo, ¿no? A los inicios del ministerio público de Cristo, y ya en ese momento Jesús le dice a Nicodemo, dice, seguramente ustedes recuerdan este pasaje. Esto es Juan capítulo 3, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Exactamente. Está hablando de, y si leemos un poco más atrás, el evangelista Juan está presentando a Cristo como el Mesías, ¿no? Y un poquito más adelante. De hecho, le dice maestro. Sí, pero acá en el versículo, en el capítulo 1, versículo 29, cuando Juan lo ve venir a Cristo al río Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, todavía no había muerto Cristo. Sin embargo, ya estaba establecido que Él era. Por supuesto. ¿Cuándo? Bueno, miren, podemos ir muy atrás, podemos ir a Isaías, 700 años antes, podemos ir
al Edén, ¿no? Casi 4000 años antes, ¿no? Sí, en la época de Daniel, 600 Y, años y antes. podemos si tuviéramos registros, seguramente podríamos ir tan atrás que nos perderíamos en el tiempo, ¿no? Porque, como leímos hace un momento en estos pasajes de Tito y otro más que leímos, esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el plan de salvación no es una respuesta a una contingencia. Sí, no es un salvataje táctico. Sí, no es una cosa de último momento, una solución de último momento, desesperada. No, el plan de salvación es algo que estaba preparado desde la eternidad en favor de los seres humanos. Exactamente. ¿No? Otra de las cosas que estábamos viendo es el plan de salvación. ¿Qué parte tiene cada uno? O sea, cuando hay una salvación, hay un salvado y un salvador. Y eso es así. O sea, hay dos partes. En este caso, el que salva es Dios y el salvador es el hombre. Ahora, lo que te pregunto a vos, Gustavo, ¿de qué nos estamos salvando? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Cuando alguien dice Dios me salva, bueno, puede referirse a muchas cosas. Por ejemplo, Dios me puede salvar de una enfermedad. Y es cierto, Dios me puede salvar de una situación financiera complicada. Sí. Y es cierto, Dios me puede salvar, no sé, de algún momento de peligro, ¿no? Seguramente muchos de los que nos están escuchando pueden decir, sí, en tal fecha Dios me salvó de un accidente, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Y es cierto, Dios tiene poder para salvarnos de esas cosas, pero visto desde el punto de vista del conflicto entre el bien y el mal, la respuesta es mucho más amplia y mucho más trascendente, ¿no? Recién leíamos Juan 3:16, ¿no? Y entonces ahí dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su hijo unigénito, hizo una movida muy importante, muy fuerte, una jugada fuerte. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El valor, el mayor tesoro que tiene un ser humano es la vida. El único tesoro que tiene realmente, porque después sí, lo que pasa es que nosotros desde nuestra mirada humana podemos decir que tenga muchos tesoros, ¿no? Pero visto desde la mirada humana, el mayor tesoro que tiene el ser humano es la vida. Sí, sin la vida no tenemos nada. Visto desde el punto de vista bíblico, el único tesoro que tenemos es la vida. Y ese tesoro no es nuestro, sino que es un don de Dios. O sea, le pertenece a Dios. Ahora, el pecado, y antes de esto que voy a decir, la vida proviene de Dios. Podemos leer San Juan capítulo 1, ¿no? Versículo 4, está hablando de Cristo, ¿no? Y entonces el versículo 4 de San Juan 1 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida que nosotros tenemos no es nuestra, sino que proviene de Dios. Podemos ir también al relato de Génesis y vamos a ver que Dios insufló aliento de vida. Ahí te llama un espacio y ahí te marca también de que en él estaba la vida, este Cristo que está presentando Juan, te marca la divinidad de Cristo, que es un paréntesis que te hago porque después vamos a hablar de algo que es importante. Sí. Entonces, la vida que nosotros conocemos, y después la más importante, que es la eterna, depende de Dios. Depende de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Bueno, el pecado, en términos prácticos, lo que hace es romper la relación que tenemos con Dios. Sí. Ahora, si la vida que proviene de Dios y nuestra relación con Dios se rompe, ¿qué es lo que está corriendo peligro en nuestra existencia? Y la vida. La vida, no solamente la vida cotidiana, la vida esta que conocemos, sino la vida eterna. La trascendente. Claro, aquella que es la más importante, la vida eterna. Y entonces, de lo que se trata el plan de salvación,
es de volver a garantizarnos la seguridad de la vida eterna, ¿no? Exactamente. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es garantizarnos esa vida eterna, que tengamos vida y que la tengamos para siempre. Para siempre, ¿no? Porque fíjense que, como dice allí Pablo en Romanos capítulo 6, sí, versículo 23, versículo lema, dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces como contraparte dice, mas el don de Dios es vida eterna, ¿no? Y entonces juntándolo con Juan 3:16, dice que Dios, toda la movida esa que hizo de salvación, la hizo para que podamos vivir eternamente. Entonces, de lo que Dios nos está salvando es de la muerte eterna. Tal cual. Realmente nos está salvando, nos salva de muchas cosas, como comentábamos en el principio, pero de lo que realmente se trata, este plan de salvación eterno, desde la eternidad, es de nuestra vida eterna, de preservar nuestra vida eterna, ¿no? Y entonces Dios ideó una manera de que nosotros podamos volver a tener el acceso a esa vida eterna que por los momentos tenemos perdida. Justamente. Bueno, y ahí por ahí pasa el tema, ¿no? O sea, ya aclaramos de qué nos íbamos a salvar, de qué nos estábamos salvando. Y después, bueno, ahí se marca algo que es importante, interesante. ¿Por qué Cristo y solo Cristo puede ser el Salvador? Dijimos un paréntesis antes que el Salvador tiene características divinas, es 100% humano, lo hemos visto en la primera charla que tuvimos, es 100% divino, ¿sí? Y tiene características divinas, tiene características de poder salvar. ¿Por qué Él es el apropiado para salvarnos? Bueno, algo que quiero agregar antes de pasar a ese punto, porque es importante entenderlo, es que digamos el efecto del plan de salvación, el resultado del plan de salvación es lo que nos dice Pablo, por ejemplo, allí en el capítulo 5 de Romanos, ¿no? Justo iba a hablar de eso. El versículo Sí. 1, ¿no? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? El problema, el riesgo que corremos nosotros es la rotura de nuestra relación, de nuestro vínculo con la vida. Lo que hace la salvación, el resultado de la salvación, es volver a restaurar esa relación, ¿no? Que por naturaleza es de enemistad y entonces por gracia, por prodigio, ¿no? del plan establecido por Dios, vuelve a restaurar la paz, la relación de paz pacífica con nuestro Dios y volver a ponernos en comunión, en vínculo con la fuente de la vida. Justamente esa relación pacífica, fíjate que esa palabra pacífica que dijiste vos es bilateral. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie ni a nada, ¿sí?, a reconciliarse. El que quiere reconciliarse lo hace, el que no quiere reconciliarse no lo hace. De hecho, ahí en Apocalipsis, Juan escribe, en Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, en el versículo que es muy conocido, Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz sobre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación, es una puerta sin manija del lado de afuera. Bueno, esta invocación que hace Cristo, ¿no es cierto?, nos dice que por más que Él sea el Dios y el dueño de todas las cosas, inclusive de nosotros, no nos impone la posibilidad de salvación. Nosotros la aceptamos o no la aceptamos, la rechazamos. De hecho es así. Sí. Bueno, volviendo un poquito a la cuestión que habías planteado acerca de cuáles son las exigencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya habíamos comentado algo acerca de las condiciones que tenía que tener en el animal. Tiene que ser perfecto. Claro, que ser perfecto, ¿no? Entonces, si el sacrificio, si la ofrenda. ¿Por qué? Porque volvamos a leer acá Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿no? Dice allí que la paga del pecado es la muerte. Sí. Entonces,
todos los que somos pecadores tenemos que morir. Pero esta muerte de la que está hablando Pablo no es la muerte de cuando nos morimos de viejo, de cuando nos morimos por una enfermedad o un accidente o alguna situación trágica, ¿no? Sí. No, está hablando de la muerte eterna. Después podemos hablar otro día acerca de Vamos esto, a hablar ¿no? de la muerte eterna y le vamos a decir a los amigos que nos están escuchando que le vamos a hablar ya cuando hablemos del Apocalipsis, ¿sí? Sí. Hay un texto en Apocalipsis 20 que habla sobre ese tema. Pero esta muerte que debieron morir Adán y Eva, de la cual fue el rescate que dio Dios mismo, es la segunda muerte que habla la Biblia. Sí, fíjate, mirá qué interesante, ya que hablas de Adán y Eva, ¿no? Si nosotros leemos el relato de Génesis, el capítulo 2, Dios le dice al hombre y a la mujer, dice, mira, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque el día que coman, ciertamente, de verdad les digo, van a morir, ¿no? Bueno, ellos comieron y no murieron. Le dijo ciertamente, no les dijo que iban a morir en ese momento. Entonces, o Dios mintió, como decía la serpiente, o estaba hablando de otra muerte. Justamente de esa muerte. Está hablando de otra muerte, ¿no? Es de esta muerte, de la muerte eterna. ¿No? De la muerte eterna. Entonces, como el pecador tiene que morir la muerte eterna y nosotros somos pecadores y tenemos que morir la muerte eterna, nos corresponde morir la muerte eterna, hay un problema. Es un problema. Porque Dios no quiere que nosotros muramos eternamente. Él quiere que vivamos eternamente, lo que leímos en Juan 3:16. Exactamente. No, Él quiere que vivamos eternamente. Entonces, ¿cómo podía ser Dios para cumplir con la justicia de la ley y salvarnos a la vez? Y a la vez salvarnos. Bueno, había solo una forma de hacerlo. Alguien tenía que morir. Sí o sí, la ley decía que alguien tenía que morir. Ahora, ¿quién iba a morir? Bueno, el plan establece que muere un sustituto. Ahora, esta persona que muere tiene que tener la calidad para satisfacer la demanda de la ley. Pablo dice, ahí en Romanos podemos leer. Sí, en Romanos 5, pero te leo uno antes que vos mientras estás buscando el tuyo. En 1 Corintios 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahí da como una chapa, ¿sí? Una credencial de alguien que sí amerita tener la posibilidad de salvar esa gran distancia que hay entre el hombre y Dios, como si fuera el único medio, como si fuera la única alternativa que tenemos para acercarnos a Dios, que Cristo mismo nos acerque y no nosotros no podemos acercar a Dios, es una pared insalvable, no tenemos el mérito para hacerlo, pero sí Cristo, y acá lo dice también por el hecho de su divinidad, alguien puro y sin mancha, como eran justamente los corderos que se sacrificaban, era la única posibilidad que teníamos, la única vía que teníamos para poder, pues dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque es el camino, la verdad, que es la palabra que da testimonio de él, y la vida, que es la que le trae al hombre para rescatar al hombre de su muerte eterna. Sí, yo quería leer el versículo 7 del capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, donde dice... Sí. Que el deseo o los designios, dice acá, ¿no? De la carne son enemistad contra Dios, que es lo que mencionábamos hace un principio, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la forma de nosotros pagar las demandas de la ley es muriendo. Muriendo la muerte eterna. Muriendo la muerte eterna. Ahora, Dios no quiere que nosotros muramos eternamente. Entonces, el plan de Dios es que un hombre muera, que sea capaz de satisfacer la exigencia de la ley, pero que además tenga poder para seguir viviendo.
Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Ningún ser humano. El único ser humano que puede hacer eso es Cristo. Aquí entramos en otro tema, ¿no? Acerca de Cristo. Cristo es hombre 100% y Cristo es Dios 100%, ¿no? Es otro tema. Tenemos que aceptarlo. Sí, no podemos explicarlo, ¿no? Pero la Biblia dice que era un ser humano, pero que también era Dios. Nosotros podemos leer pasajes de los evangelios donde, por ejemplo, el Señor Jesús perdona pecados, ¿no? Y el único que es capaz de perdonar pecados o tiene potestad de perdonar pecados es Dios, ¿no? Cuando aquel joven se le acercó y le preguntó, maestro bueno, ¿qué bien haré para dar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno que hay es Dios. O sea, hay un reconocimiento de Entonces, un Cristo Dios. Jesús estaba dejando ver, ¿no? Dejando ver que si bien él era 100% hombre, que era necesario porque tenía que representar a la raza humana, ¿no? Era lo que Pablo llama el segundo Adán, ¿no? Si bien tenía que representar la raza humana, también tenía que tener la santidad que diera satisfacción a la ley de Dios y además poder para vencer la muerte. Para vencer la muerte, ¿no? En nombre de nosotros. Y entonces poder después a nosotros reclamarnos del descanso y reclamarnos de la muerte. Una de las cosas que del episodio que vos nombrás del joven rico es que por una de las causas por la cual lo matan a Cristo es por autoproclamarse Dios, ¿no es cierto? Por autoproclamarse hijo de Dios, hijo del hombre, en algunos casos que es en el hebreo. Pero lo interesante es que él no se autoproclama Dios, porque no ha llegado a su hora todavía, sino que permite que el joven lo haga, diciéndole maestro bueno, ¿cierto? Es muy sutil, y eso sí tiene una connotación muy hebrea, si lo podemos decir de alguna manera, en el cual permite que el otro lo reconozca como Dios. Y así todo, no le quiso hacer caso. Así es. Ahora, continuando con esto de la estrategia que Dios determina para rescatar al hombre, hay un pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es muy significativo y muy aclarativo, ¿no? Acerca del papel de Cristo, ¿no? Del papel importante, único, central de Cristo en el plan de salvación, ¿no? Estoy refiriéndome a Isaías capítulo 53. ¿No? Isaías hermoso. Y fíjense... uno de tus textos favoritos es ese. Uno de mis textos favoritos, sí. Y fíjense, vamos a leer unos 3 versículos, ¿no? Todo el pasaje, todo el capítulo todo es hermoso, pero hablando acerca de esta cualidad de Cristo, ¿no? Para representar al ser humano, ¿no? y a la vez satisfacer la exigencia elevada de la ley espiritual, no la letra de la ley, sino la ley espiritual, porque Jesús en algún momento, hablando con la mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, le dice, la ley espiritual, Dios es espíritu, ¿no? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en algún momento Pablo dice, creo que ahí en Romanos también, que la ley es espiritual. Creo que el capítulo 7 o el capítulo 8 dice que la ley es espiritual, ¿no? Entonces, el único que puede, el único ser humano que podía satisfacer la norma espiritual, no solo la letra, porque la letra nosotros podemos llegar a hacer algo, cumplir, ¿no? Algo, sí. Hacer algo, ¿no? Que parezca, ¿no? Pero el aspecto, el carácter espiritual de la ley no podemos, porque somos carnales, ¿no? Y vamos a cortarla ahí, eso es todo un tema, pero nosotros somos carnales, decía Pablo ahí en el capítulo 7, yo soy carnal y la ley es espiritual. Imposible. Ahora, el único que podía hacerlo era Cristo, porque Cristo sí era espiritual, ¿no? Entonces, dice, fíjense lo que dice Isaías 53, ¿no? Es interesante cómo inicia el capítulo, porque dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, va a ser difícil que esto lo aceptemos, que lo entendamos, ¿no? Que lo creamos, porque está fuera de la lógica egoísta humana, ¿no? Del razonamiento egoísta humano, ¿no? Y entonces dice, fíjense, versículo 4, Isaías capítulo 53, versículo 4, dice, está hablando de el Mesías, está hablando del Cordero de Dios, está hablando de el sacrificio, ¿no? Dice, ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Nosotros pensábamos, dice, que era por causa de él, algo que él había hecho. Pero no era por, claro, no era que él había hecho, sino que era por lo que nosotros hicimos. Dice que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y entonces continúa diciendo el versículo 5, dice, por si a alguien le queda duda, dice, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos intercambiados, fuimos sustituidos, ¿no? Acá marca la sustitución. Exacto. Y entonces dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, por mi pecado, por tu pecado, por el pecado de cada uno de nosotros. Exactamente. No por su pecado, por nuestros pecados, porque él no tenía pecado, ni era pecado. No, ni marca que tuviera, de hecho nosotros mancha, tenemos y somos pecados, y esto es algo importante que aclaremos un poquito más adelante. Justamente. Bueno, y entonces surge qué parte hace Dios o qué parte tiene en el plan de salvación Dios. Un poco lo comentamos antes, lo vamos a volver a comentar. Juan 3.16 y Juan 3.17 marcan un hecho en el que Dios provee, hace una provisión especial, lo que vos decías, sobre para que el hombre se salve. No es algo que había hecho, que podía hacer el hombre. Entonces vamos a leer un poquito los versículos, el versículo que es lema y el otro que siempre lo tengo memorizado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, o sea que la provisión no es para unos o no son para elegidos, ni es una predestinación como creen algunos, es para todos. Dice, para que aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todas las personas que existieron, que existen y que existirán, mientras haya ley de gracia, tiempo de gracia, pueden acceder a la vida eterna siempre que puedan creer en Cristo Jesús. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De hecho, no condenó a nadie que no haya rechazado el Evangelio, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira, yo te cuento algo que hemos vivido, en el cual hemos hablado sobre el tema, que hablamos siempre sobre que el diablo es el dueño del mundo, ¿no es cierto? Hoy lo tenemos en carácter de príncipe del mundo, ¿no? Lo hablan distintos evangelistas. El reinado del diablo en el mundo termina cuando Cristo vence la muerte. Y vos hemos hablado en su momento que cuando fueran los concilios en el cielo, el representante que iba de la tierra era Satanás mismo, por medio de la representación, él tenía la representación del hombre en la tierra. En cambio, cuando Cristo asciende al cielo, él va en representación nuestra y queda allá como el rey. De hecho, en un momento vamos a hablar de el final de Apocalipsis, cuando habla sobre que le entrega el trono, ¿no es cierto? Que es un hecho que ya sucedió. Esto sucede a partir de que Cristo vence la muerte. Y esa muerte la vence y nos da la posibilidad, ni siquiera es obligada, ni siquiera es obligatoria, de que nosotros podemos acceder a la vida eterna de esa manera, por el sacrificio que él hizo y por la gloria de haber ganado esa gran guerra que era contra el pecado mismo. Sí, y digamos, quiero agregar esto como un punto interesante, ¿no? Acerca de esto, de la sustitución, ¿no? Sí. De Cristo en lugar del hombre. En el Evangelio de Juan, el capítulo 19, se encuentra algunas de las escenas del juicio, ¿no? De Cristo antes de la crucifixión, ¿no? Y entonces, después de interrogar Pilato a Jesús varias veces y encontrar que no tiene nada, realmente ninguna razón para ser crucificado, muerto, castigado, dice, relata el capítulo 19, yo voy a leer el versículo 5, dice, y salió Jesús.
bueno, el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendéis que ningún delito hallo en él. Esto está en armonía con la condición que debía cumplir el Cordero, ¿no? Exactamente. Debía ser perfecto, no le encontró nada, absolutamente nada, ¿no? Un hombre acostumbrado a eso, porque los romanos son los originarios del derecho, así que sabían un poco de eso, ¿no? Perfecto. Y entonces después Sabían dice, jugar. el versículo 5 dice, salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre, ¿no? Sin ser profeta, sin ser sacerdote, Pilato estaba declarando ante toda la muchedumbre y ante el mundo hoy que Cristo estaba ocupando el lugar del hombre. Y aquí el ¿no? hombre. O sea, muy buena esa. Estaba ocupando el lugar del hombre. Visto por un soldado romano, ¿no? Por un hombre que no le importaba nada la religión, sino que estaba dedicado a sus cosas bélicas. Y él también ¿no? tenía la recomendación de su esposa, que había tenido sueños acerca de ese hombre. Sí, hay todo un relato, ¿no? Pero eso, ¿no? Lo interesante es la declaración, ¿no? Él sale solo. Pilato está presentando a Jesús como el hombre, ¿no? Y un rato atrás dice, y miren, no he encontrado nada en él, ¿no? Ahora, lo otro que quería, ya avanzando un poquito más en el tema, era leer un episodio del libro de Génesis, ¿no? En algún momento Dios le pidió a Abraham que sacrifique a Isaac, sí. ¿no? Y entonces, esto es para responder la pregunta de qué pone Dios y qué pone el hombre en el plan de salvación, ¿no? Que es una pregunta que nos hacemos, sobre todo los que estudiamos la Biblia y tenemos algún conocimiento de esto, ¿no? Alguna inquietud, ¿no? Lo que pone el hombre ya sabemos, lo leí recién en Juan 3:16. Bueno, entonces fíjense, en este, no lo voy a leer ahora, pero el capítulo 22 de Génesis relata este episodio. Y entonces dice que al momento de que ya estaba por, digamos, consumarse o llevarse a cabo el sacrificio, Isaac le pregunta a su papá, le dice, ¿dónde está el cordero? Tenemos fuego, tenemos leña, ¿y dónde está el sacrificio? ¿No? Y entonces Abraham le responde, ahí el versículo 8, dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Y eso fue efectivamente lo que sucedió. Sí. ¿No? Si nosotros leemos unos Aparece versículos más adelante, apareció ahí un cordero. Pero entonces, esto es otro anuncio, ¿no? De lo que iba a suceder. El que pone la víctima nunca es el hombre, es Dios. Exactamente. Y de acuerdo a lo que dice San Juan 3:16, lo que puso Dios fue su Hijo. Entonces, ¿qué puso Dios? Y Dios puso todo. Dios elaboró el plan, Dios lo preparó antes de la fundación del mundo, Dios previó que iba a ocurrir esto, Dios previó también la solución. El sacrificio puso. Y puso la víctima, puso el que iba a pagar el pecado, puso el que iba a morir en lugar del culpable. Entonces Dios puso todo. Dios puso todo. ¿Qué es lo que pone el hombre? ¿No? Es una pregunta interesante porque muchas veces nosotros podemos preguntarnos, bueno, como preguntó este joven que se inclinó delante de Jesús, bueno, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Estamos hablando de lo mismo, de la vida eterna, ¿no? de la salvación, del rescate. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me falta poner? Decía, ¿no? Bueno, y la verdad es que lo que nosotros podemos poner es elegir lo que Dios nos ofrece. Es creer. Es elegir lo que Dios nos ofrece. Elegir creer. Miren que el problema de nuestros primeros padres fue una mala elección. O sea, la causa del problema fue una elección. La solución del problema es una elección. Por parte del hombre estoy hablando, ¿no? Por parte del hombre. Por parte del hombre la causa del problema fue una elección, una mala elección. Ahora, por parte del hombre,
la solución del problema es también una elección, una buena elección. Y entonces acá entra otro tema, ¿no? Entra otro tema que es importante entender y que es el libre albedrío. Ahí justo te iba a decir porque nos faltan cerca de 10 minutos. Bueno, Sí. el libre albedrío, ¿no? Hay algo acerca de... podemos hablar largo y tendido acerca de esto. Hay discusiones importantes dentro de los creyentes, ¿no? De los cristianos acerca de el libre albedrío, ¿no? Que a veces lo confundimos con la libertad. Yo no sé hacer lo que quiero, el libre albedrío, es otra cosa. A veces lo confundimos con la libertad. El libre albedrío es la posibilidad de elegir que tenemos. ¿Nuestros primeros padres tenían la posibilidad de elegir? Sí. ¿Cuál era la opción que tenían nuestros primeros padres? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Exactamente. Y yo te quería leer un versículo, ¿sí? Que está en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, y dice así: a los cielos y la llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En esta recomendación que hace justamente Dios mismo, ¿sí? Las condiciones para la restricción y la bendición, le expone arriba de la mesa qué es lo que va a hacer. Hay libre albedrío puro ahí. Porque le dice: mira, acá tenés la vida y tenés la muerte. Elegí, ¿cuál querés? Te recomiendo que agarres la vida para que vivas eternamente, que hagas un restablecimiento de tu vida en forma eterna. Había hablado también del versículo de Apocalipsis 3, versículo 20, que decía: yo estoy a la puerta y llamo. Y la elección de abrir o no la puerta, que es simbólica, ¿no es cierto?, es nuestra. Y eso es libre albedrío puro. Y otra de las llamadas es: permanece en mí. Porque cuando habla de los pámpanos, ¿sí?, dice: si vos te alejás, ¿sí?, el pámpano es la hoja de la parra. Si se cae la hoja, se desprende la hoja de la parra, ¿cuánto puede durar? ¿Un día, 2 días, una semana? Se termina marchitando. La vida no está en la hoja, sino está en la parra, que dice: yo soy la vid. Entonces invita al otro a sumarse, a hacerse injerto en la vid para poder vivir, ¿no es cierto? Y eso yo creo que ahí está el libre albedrío. Vos tenías algunos textos más que hablan sobre justamente este libre albedrío. Sí, es importante entender esto, ¿no? Del libre albedrío, porque algunos juegan con la naturaleza del hombre, ¿no? Que el hombre tiene una parte buena y una parte mala. La Biblia es clara, ¿no? Ah, sí, internamente. La Biblia es clara. La Biblia dice que somos malos, ¿no? Por leer algún pasaje allí a ver. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo, no hay quien quiera hacerlo, todos se descarriaron. Sí, parafraseando los salmos. Yo les voy a leer 2 pasajes. En Génesis 1:31, la creación, Dios termina diciendo que vio que todo lo que había hecho era bueno y era bueno en gran manera. El hombre era bueno. El hombre era bueno, y podemos relacionarlo con aquel pasaje que mencionamos de Lucas, cuando el joven rico se acerca y dice a Jesús: maestro bueno, ¿no? Dice: Dios, el único bueno es Dios, ¿no? Bueno, ese bueno que dijo Jesús, que le responde, es el mismo bueno que dijo Dios acerca del hombre. Era bueno, en gran manera. No era que era bueno y tenía algo, no, era bueno, ¿no? Súper bueno. Ahora, después de la caída, Génesis capítulo 6, versículo 5, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar un montón, pero Génesis capítulo 6, emblemático versículo. Dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Malo. Después de la caída, el hombre no tiene un poquito de bueno y un poquito de malo. Es malo. Los seres humanos, por naturaleza, en contraste con la ley de Dios, con la justicia de Dios, somos malos. No hay vuelta atrás. No importa si somos creyentes, si no somos creyentes, si somos pentecostales, si somos adventistas, si somos católicos, si somos musulmanes, si somos ateos, no importa.
la Biblia dice que somos malos. Y esto lo repite el salmista allí en algún salmo, lo repiten los profetas, lo repite Pablo citando los salmos. Somos malos. Romanos capítulo 3, por ejemplo. Sí. Somos malos, ¿no? Entonces, y entonces nosotros podemos llegar a pensar, bueno, y entonces si somos malos, ¿cómo hacemos? Si nuestros pensamientos son de continuo el mal, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para aceptar lo que Dios nos ofrece? Bueno, afortunadamente el libre albedrío no tiene que ver con nuestra condición, si es santa o caída. El libre albedrío es la característica distintiva que tiene el ser humano, el hombre respecto a todo el resto de los seres vivos, sí, que le da la capacidad de elegir, Dino, entre una cosa y entre otra. Adán, el hombre y la mujer tuvieron que elegir entre la voluntad de Dios y la propuesta del enemigo. Eligieron mal. Eligieron mal. Ahora uno dice, pero ¿cómo si eran santos? Sí, porque no tiene que ver con la santidad, el libre albedrío. Si no tiene que ver con la santidad, entonces tampoco tiene que ver con el pecado, con la condición caída. De hecho, Adán y Eva tuvieron el libre albedrío más puro, porque estaban en una condición anterior al pecado. Eran perfectos, pero por lo que nosotros vemos, la ventaja, mejor dicho, Adán y Eva no tenían ventaja con respecto a nosotros en cuanto al libre albedrío, porque ellos eligieron y eligieron mal, independientemente de si eran puros, si eran perfectos. Que vos hoy tenés una carga cultural de la cura, ya tenés una carga que te lleva también, no digo que le echás la culpa al otro por lo que vos decís, sino que es diferente el escenario que había antes de la caída que nosotros como estamos hoy en el medio de la caída. Pero puedo elegir bien. Puedo elegir bien, por Puedo supuesto. elegir bien, no importa dónde nací, cómo nací, cuál es mi circunstancia, puedo elegir bien. Sí. Podemos encontrar cantidad de ejemplos, no solo en la palabra de Dios, en la vida. ¿No? En la vida podemos encontrar cantidad de ejemplos de personas que estaban en las circunstancias y en el ambiente más adverso y hicieron una elección correcta. Ahora, en el aspecto espiritual es igual. Lo que pasa es que en el caso nuestro es diferente, porque así como dice, justo te lo estaba buscando, Filipenses 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el hacer, así el hacer como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si nosotros decidimos, tomamos opción, Dios ahí ya pone en control nuestra vida. Sí, pero eso es otra parte de la historia de la salvación. Es un poco más adelante. En inicio la decisión la tenemos nosotros. La decisión la tenemos nosotros. Sí, por supuesto. ¿No? Y es independiente de cuál sea nuestra condición. Es independiente. Yo vuelvo a poner el ejemplo, por ejemplo, el de Lucifer. ¿Más perfecto que Lucifer? No. Ahora, ¿él tenía libre albedrío? Sí. Hizo un mal uso de su libre albedrío. Entonces, la santidad, así como la santidad no es garantía de hacer una elección correcta, tenemos esos ejemplos, el de Adán, el de Eva, tampoco nuestra condición de caídos es determinante sobre la elección que hagamos, el uso que hagamos de nuestro libre albedrío. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué ponemos nosotros? Y nosotros ponemos la elección. Nosotros ponemos la elección. ¿Qué elijo yo? Y fíjense que siempre termina siendo lo mismo. ¿Creerle a Dios o creerle al enemigo? Dios me dice, si tú me aceptas como tu salvador personal, yo te doy la vida eterna. Bueno, yo puedo creerle o no. Puedo elegir creerle o puedo elegir no creerle o creer otra cosa. Termina siendo siempre un asunto de fe. Tanto en el caso del Edén, allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, como en nuestro caso termina siendo un asunto de fe. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Mi elección. Entonces, ¿qué puso Dios? Y Dios puso todo. ¿Qué pongo yo? Mi decisión. No hay otra cosa que yo pueda poner.
Y esto no es, después podemos conversar sobre esto, ¿no? Porque el plan de salvación, esto es solo una parte del plan de salvación. Por supuesto. Esto no es una cuestión puntual de un momento, no es algo histórico, no es una decisión histórica, es una decisión, una elección continua, constante, durante todo el tiempo que mi corazón esté latiendo. Así es. Bueno, ya a ver cómo estamos con el tiempo. Nos pasamos un minuto, pero igual, bueno, en línea, ya desde el comienzo, le damos las gracias a Lili Zamudio, que hermana nuestra, que nos ha acompañado en este momento, en este ciclo. Así que bueno, le damos las gracias por haber estado con nosotros acompañándonos. No sé si en el Facebook, creo, igual acá salen todas las del Facebook, así que si no salió otra, no hubo. Les agradecemos por haber estado en este momento y antes de cerrar, vamos a hablar sobre el tema 5, que es el siguiente, que vamos a tenerlo el día 15 de octubre, ¿sí? Son las primeras generaciones. ¿De qué trata esto? Son las primeras generaciones desde Adán hasta el diluvio. Y ahí vamos a hablar un poquito de lo que pasó desde el comienzo de los tiempos. Porque lo que hablamos hoy fue del plan de salvación que estaba hecho antes del principio del mundo y de qué constaba este plan de salvación en el momento de que se pudo ejecutar. Pero vamos a hablar desde el comienzo del tiempo del hombre hasta seguramente el tema del tiempo del diluvio. Hay cosas muy interesantes que van a salir. Así que le damos las gracias. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por haber permitido este espacio, este ciclo, este diálogo con mi amigo Gustavo, para poder transmitir estas vivencias personales, estas convicciones a otras personas que también quieren conocerte, Señor. Te pedimos todo esto, se haga tu voluntad en todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les damos gracias por habernos acompañado y recuerden siempre que la verdad está en la Biblia. Nosotros no ponemos nada. Buenas noches.